Mi vida Cristo eligió, su ejemplo quiero seguir. Toda la tierra sabrá del Dios que hizo el mar. Su vida no le importó, me dio la salvación. Ahora yo debo ir, mensaje hay que dar. Tiempo es de predicar, corazones rescatar, vidas hay que transformar. Todos tienen que saber que Jesús vida es, que Jesús viene ya, que Jesús salvo soy. Mi vida Cristo eligió, su ejemplo quiero seguir. Toda la tierra sabrá del Dios que hizo el mar. Su vida no le importó, me dio la salvación. Ahora yo debo ir, mensaje hay que dar. Tiempo es de predicar, corazones rescatar, vidas hay que transformar. Todos tienen que saber que Jesús vida es, que Jesús viene ya, que Jesús salvo soy. Valientes marcharemos, firmes contra el mal. No temeremos, la victoria nuestra es. Tiempo es de predicar, corazones rescatar, vidas hay que transformar. Todos tienen que saber que Jesús viene es, que Jesús viene ya, que Jesús salvo soy. Amén. Amén. Eso, hermana, usted se aprendió. Buenas noches. Cuando hablaba con Guillermo, que me comentó de cómo estaban reuniendo y que me dio la historia así de cómo es que se hizo este grupo y que me invitó. Le decía, ¿no? Pues como Eric me preguntaba hace un rato, oye, ¿qué has hecho? ¿Y cómo te está yendo la iglesia? ¿Qué actividades tienes en mente? Y esto que el otro. Y pues se dio la plática y le decía, no, pues ahorita voy a dar una serie y cosas así. Y cuando nos acompañas y pues, para no hacer el cuento muy largo, aquí estamos, ¿no? Esta serie, se pudiera hacer una serie como de 3 o 4 partes. Sin embargo, creo que Guillermo no va a estar en un par de semanas, entonces lo resumimos en 2. La serie esta es respecto a la oración. Ok, la oración, hoy vamos a ver a quién y por qué. Eso es la oración. Ahora, antes de iniciar, vamos a volver a orar para platicar y conversar con Dios. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, santo seas, Señor, y alabado seas por siempre. Padre, gracias te damos, Señor, porque sin duda alguna sentimos que ya nos has elevado a tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has dado a cada uno de nosotros algún don, algún talento que lo podemos utilizar, Señor, para regresar a ti, nuestro Creador, para regresar a ti, nuestro Padre de amor, y que podemos llegar a ser uno contigo. Te alabamos por eso, Señor, porque tú siempre nos estás buscando, siempre quieres lo mejor para nosotros, y es un medio tan sencillo como es la oración en el cual podemos unirnos a ti. Ahora, al estudiar tu palabra, Señor, y ver qué es lo que está registrado en el escrito está,
Que esto ilumine nuestras mentes, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones para estar cerca de ti. Que la honra y la gloria sea para ti, Padre, que seas tú quien se manifieste en esta noche y que salgamos de aquí henchidos de tu presencia. Que estemos en un pedacito de cielo, no solamente en este momento, sino a partir de este momento en adelante, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Gracias por todo. Bendice a cada hogar aquí representado y que la honra y la gloria sea para ti por siempre, nuestro Salvador y Rey. En Cristo Jesús, que esto sea nuestra realidad. Amén. Muy bien. La oración. No sé cuántos de ustedes le llama la atención cuando escuchan. Vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes se emocionan? La verdad. ¿Cuántos de ustedes se emocionan? 1, 2, amén. 3, 4. Quiero pensar que los demás son como yo. Que cuando escuchábamos vamos a orar un bando de oración, nos aburríamos o sentíamos como una carga. Honestamente, la verdad aquí, por eso el canal se llama Cree Diferente, porque a veces, si lo ven, me atrevo a decir cosas que pues no se escuchan muy comúnmente en una iglesia, ¿no? Pero la verdad, o sea, por lo menos en mi caso, y sé que hay con otras personas con quien yo me juntaba, cuando se hablaban temas de oración o que decían vamos a tener un bando de oración, decían, qué aburrido. A ver, si el bando de oración es de 8:15 a 8:30, voy a estar llegando como a las 8:40. Porque están las hermanas que se alargan o sea, duran un montón. Y es la verdad, o sea, la verdad para unos es que es una gran bendición y la verdad para otros es que se nos hace bien aburrido. Y si se nos hace muy aburrido, quiere decir que es porque tal vez no hemos entendido lo que es la oración. Y yo, gracias a Dios, hasta que me invitaron a dar este seminario, pude entender lo que es la oración, pude comprender lo que es la oración. Y vamos a dar unos ejemplos prácticos para ver cómo es que la oración va más allá de lo que tal vez tú y yo vemos de repetir algo o de decir algo y que, ay, qué aburrido, ¿no? O que es más que solamente una lista de peticiones. Porque la oración, vamos a ver que lo último que debe ser es una lista de peticiones. Pero, agregando a esto, ¿cuántos de nosotros nos llama la atención o nos gusta lo que es la ciencia ficción? Sabemos que es la ciencia ficción, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de la ciencia ficción o hemos estado en una plática de ciencia ficción? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca hemos estado en una plática de ciencia ficción? Las películas. Las series, ciencia ficción. O sea, eso es la ciencia ficción. Lo que se ve. Así de sencillo, el maestro limpio que sale en la tele y que es una animación, eso es ciencia ficción, ¿no? O sea, no es verdad. Y no sé si les ha tocado estar en plática, ya sea de una película, algún comercial, alguna serie, que se habla de la ciencia ficción y la hablamos como si fuera realidad. O sea, que la hablamos de tal forma y estamos tan metidos en la plática que se siente como si fuera real. Pero cuando se trata de hablar de cosas reales de la Biblia, las hablamos como si fuera ciencia ficción. Como si fuera al revés. Y especialmente el tema de la oración. O sea, no sé cuántos de ustedes vieron el tema y otra vez. Y sí, orar es como una plática con un amigo, es como tener un diálogo con un amigo. Y sí, es cierto, vamos a ver eso más adelante. Sin embargo, vamos a escarbar un poquito más. Porque cuando hablamos con alguien, ¿qué debe haber para hablar con alguien? Ajá. Y antes de que haya confianza, vamos por buen camino. Antes de que haya un tema. Ajá. Antes de que vamos. Sí, esos son 2 personas, conocimiento. Poquito antes. Vamos. El deseo de hablar con alguien. Cuando tú quieres hablar con alguien es porque hay cierto interés con otra persona, ¿verdad? Debe haber cierto interés. Entonces, si la oración es un diálogo con Dios, quiere decir que debemos tener cierto interés en Dios. Por lo tanto, si no oramos, quiere decir que no hay ¿qué? Entonces es por eso que vamos a ver a quién. Porque el propósito del tema de esta noche es a quién orar y por qué. Es que surja ese interés. Entonces, esta va a ser la cita bíblica de esta miniserie, estas 2 partes, Salmo 16:11, que dice, me darás a conocer la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Ok, ahora, ¿por qué a ustedes les gustaría establecer una conversación con alguien? Mencionamos ahorita porque hay interés. Mencionamos ahorita porque hay cierta tal vez intriga. Tal vez porque esa persona tiene algo que tú quieres llegar a aprender o llegar a adquirir de esa persona. O sea, hay algo que te atrae. Entonces, vamos a ver la oración. ¿A quién se debe dirigir? Ok, ahora les quiero preguntar algo. ¿Qué se les viene a la mente cuando miran esas tres palabras? Tiempo, materia y espacio. ¿Qué se les viene a la mente? Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Ciencia es el estudio de algo. En términos prácticos, ciencia es el estudio de algo. La teología es la ciencia del estudio sobre Dios. La medicina es la ciencia sobre la salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso se nos viene a la mente cuando vemos esas tres palabras. ¿Qué si la Biblia nos enseña el tiempo respecto a Dios, la materia de Dios y el espacio de Dios? ¿Qué si la Biblia nos presenta a Dios de alguna forma que tú y yo nunca lo hemos visto antes? En esta noche vamos a mencionar esto de una manera muy breve. Si ustedes lo quieren ver un poco más a detalle, busquen una mirada a Dios. En YouTube, una mirada a Dios. Ahí lo desbordo un poco más a detalle. Una mirada a Dios. Y para empezar, vamos a ver entonces lo que es tiempo. ¿Okay? Vamos a estudiar a Dios. Vamos a estudiar el tiempo de Dios. Y vamos a empezar con lo que dice el salmista. Fíjense. Dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Aquí está diciendo, antes de la creación, tú ya eres Dios. ¿Ok? Antes de la creación, tú ya eres Dios. Desde la eternidad es desde antes en donde no hay un inicio. Y después en donde no hay un final, tú eres Dios. Y este Dios de misericordia, este buen Dios, a ti y a mí nos hizo. Tenemos un principio y tenemos la oportunidad de no tener un final. Estar con Él hasta la eternidad. No estamos con Él desde la eternidad, pero podemos estar con Él hasta la eternidad. Sigue diciendo Proverbios, en Proverbios dice, el Señor me poseyó al principio de su camino. Aquí están hablando de la sabiduría. Y cuando tú y yo leemos 1 Corintios dice que en el Antiguo Testamento cuando se habla de la sabiduría divina se refiere a Cristo. ¿Ok? Dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, refiriéndose a la sabiduría o a Cristo. Antes de sus obras de tiempos pasados, desde la eternidad fue establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Es decir, Cristo siempre ha estado con Dios. ¿Ok? Y Tito, el libro de Tito dice, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. Es decir, el factor tiempo que tú y yo conocemos, bajo el cual tú y yo nos manejamos, no aplica para Dios. Un ejemplo de eso está en Daniel 7:9, en donde dice el anciano de días. Anciano de días aquí se refiere a anciano en cuanto a tiempo, no en cuanto a edad. ¿Ok? Podemos ver que te gusta una roca. Le hacen estudios a la roca y van a decir que tiene X cantidad de tiempo. Y podemos decir, es una roca muy antigua. Pero antigua en cuanto a tiempo, no antiguo en cuanto a edad. ¿Ok? A ese factor se refiere. Eso es en cuanto al tiempo de Dios. Por eso, fíjense qué interesante esto. ¿Qué le dijo Dios a Adán que iba a pasar si comían del fruto prohibido? ¿Qué les dijo? Iban a morir. ¿Cuándo iban a morir? En cuanto desobedecieron. Le dijo, si tú comes, lean Génesis, en los primeros 3 capítulos, si tú comes de ese fruto, te digo que en este día, ¿qué cosa? Morirás. ¿Murió ese día?
Físicamente no murió, espiritualmente sí murió. Empezó a morir, empezó a degradar. Pero Dios dijo, en este día tú vas a morir. Adán murió, o sea, cuello completo. Entonces Dios mintió. Para Dios, un día es como ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Cuántos años vivió Adán? No llegó a los 1000 años. Espiritualmente murió en ese día entonces. ¿Se dan cuenta? Un día para Dios. Un día para Dios. Entonces, si se dan cuenta, para Dios el factor tiempo no aplica como para nosotros. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver lo que dice respecto a la materia de Dios. Tú y yo somos músculo, hueso, carne. ¿Qué dice la Biblia que es Dios? ¿Ok? Mira, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Elohim viene es una palabra griega que en el original, en términos prácticos, se los voy a explicar así. Si yo digo, si ustedes me miran, hay gente que me puede decir, ahí viene el G, mi apellido, muchos así me conocen. Si me miran que vengo con mi esposa y mis 2 niñas caminando, pueden decir, ahí vienen los ¿quién? Los G. Es un hombre, pero somos 4. Entonces, Elohim es como si dijeran, ahí vienen los Dios. ¿Me explico? Es como si dijeran, ahí viene Dios, pero viene todo completamente como Él es. Y ahorita vamos a ver qué es todo como Él es. Esa palabra Elohim se refiere a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a los 3, no solamente a uno. ¿Ok? Fíjense lo que dice Deuteronomio. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿A quién parece decir que es uno? Juan dice, yo y el Padre uno somos. Esto lo dijo Cristo. Ok, aquí ya estamos viendo 2 que dicen que somos uno. Y primera de Juan dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Estos 3 uno son. Si tú y yo sumamos 1 más 1 más 1, ¿cuántos son? Pero ahí dice que son 1. ¿Se dan cuenta cómo la materia como tú y yo la conocemos no aplica a Dios tampoco? Y ahorita vamos a ver por qué. Interesante, ¿no? O sea, esto de Dios, o sea, humanamente 1 más 1 más 1 son 3. Pero es que dicen, no, porque Él es 1. Pero ¿cómo que no tiene tiempo? ¿Cómo que Él es anciano, pero no tiene edad? Es algo que humanamente no podemos entender. Ahora vamos a ver Dios en cuanto al espacio. Si yo miro a Magda, Magda ahí está sentada. No puede estar Magda ahorita en su casa porque ahí está sentada. Y la ley de la física, la ciencia dice que no puede estar en otro lugar porque ahí está sentada. Vamos a ver qué dice la Biblia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. En donde quiera, ahí estás tú. Se hace un lugar lleno de vida, o un lugar en el Seol que en aquel entonces se consideraba ese lugar de muerte, ahí estás tú. Sigue diciendo Proverbios, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Si quiere decir que en todo lugar, quiere decir todo. No hay lugar, no hay un rincón en donde no esté. Y Jeremías menciona algo interesante, dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Es decir, el espacio de Dios que Él ocupa está en todo lugar. Un Dios, un ser que no tiene tiempo, que el tiempo no lo define, que la materia no lo define y el espacio no lo define. ¿Cómo podemos explicar esto? Regresamos a Génesis 1:1. La palabra en el principio se refiere al principio de la creación, no al principio de Dios. Se refiere al principio de la creación. Al principio de la creación, ahí está en la palabra principio, vemos el tiempo. Dios creó lo que para nosotros es el tiempo. Creó los cielos, que es el espacio,
Dios creó el espacio. Y la tierra, Dios creó la materia. Dios creó el tiempo, la materia y el espacio. Entonces, déjenme les pregunto algo. Si yo estoy viendo un monito de peluche, si una persona hace un monito de peluche, ¿esa persona puede hacer más que el monito de peluche o no? Yo puedo hacer algo más. Una persona, un ser humano, ¿puede hacer algo más que el monito de peluche? No es una pregunta capciosa, es una pregunta literal. Sí, ¿no? Yo hice un monito de peluche, yo sé de lo que es capaz. Y no, un monito de peluche, ahí está. Ahora, yo soy más, una persona es más que un mono de peluche. Porque esa persona hizo ese mono de peluche. Entonces Dios, que hizo el tiempo, la materia y el espacio, es más que el tiempo, la materia y el espacio. Y ante este ser es a quien tú y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de dirigirnos y platicar con él. Este ser que no podemos describir es con quien tú y yo nos podemos comunicar. Esto quiere decir que Dios es más que lo que él creó. Y este Dios que es más que lo que él creó tiene ciertas características. Y vamos a ver rápidamente los rasgos de Dios. Dice en Proverbios, yo estaba entonces junto a él, Jesucristo, como arquitectos, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Quiere decir que cuando Cristo estaba junto a él, al Padre y al Espíritu Santo, como arquitecto, era su delicia. ¿Qué es una delicia? ¿A quién le gustan las delicias? A todos. Es decir, cuando Cristo estaba con el Dios el Padre como arquitecto, diseñando todo, estaba en algo placentero, estaba en algo rico. Y mientras construían todo, mientras hacían todo lo que hicieron, es para regocijarnos en sus delicias. ¿Ok? Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Eso es de lo que se trata Dios. Dios se trata de dar y dar y dar. Jesús dijo, no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Sigue diciendo, Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió ¿para qué cosa? Para darlas. Como una marca de amor, se emplea el circuito de la beneficencia, que representa el carácter del gran dador, que es la ley de la vida. La ley de la vida, la ley de Dios es dar, es dar. Aquí estoy, para darte, para darte. Y primera de Juan, miren lo que dice, en esto conocemos el amor, en que Dios puso su vida por nosotros. O sea, Él primero nos dio su vida y nosotros debemos de poner la vida por nuestros hermanos. O sea, Él primero dio para que demos. Un mandamiento nuevo os doy. Que amen unos a otros como yo os he amado, así también que se amen unos a otros. En estos conocerán que son mis discípulos. Juan sigue diciendo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué cosa? Esto es otra característica de Dios. Aparte de que Dios siempre da, Dios está lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo podemos definir la gracia? ¿Qué entienden por gracia? Generoso. La palabra gracia viene del griego charis. ¿Qué palabra se les viene a la mente cuando charis? Que es una persona agradable. Charis, el original griego, significa benevolencia, regalo, un favor, bendecir, dar mucho. Está lleno de eso y verdad que no es más que la mera realidad. Es la realidad neta. Ahora que ya entendimos esto de Dios, que está lleno de esto bueno que Él siempre quiere dar, vamos a ver para qué orar. Vamos a ver para qué orar. Miren, sierva del Señor, y yo estoy seguro que más de uno de nosotros los que estamos aquí hemos leído esta frase. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y ya está aburre cuando le escuchamos esa de tanto que la oímos. Sin embargo, esa frase no está completa. Y yo no sé por qué no enseñan la frase completa.
Pero antes de enseñarles la frase completa, Dios nos promete que dice, me van a buscar y me van a venir a rogar. ¿Y yo qué cosa? Yo los voy a escuchar. Yo los voy a escuchar. Y se van a gozar en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados en la oración. Ok, tienen que aguantar en la oración. Tienen que tener fe y seguridad, que esto lo vamos a ver un poquito en la otra parte. Gozosos en la esperanza. Ok, Dios está diciendo, aguanten. O sea, sigan orando. Porque el Señor está cerca de todos los que le invocan. De todos los que le invocan, ¿en qué cosa? No en mera palabrería. No en palabras huecas, farisaicas, como algunos lugares que conozco que parece que la oración es un concurso de oratoria. Una palabra llena de verdad, una oración sincera. Entrando a la recta final, vamos a ver lo que sigue después de esa frase que casi no hemos visto. Miren lo que dice. Recuerden, dijo, el orar es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y sigue diciendo esto. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros. Antes bien, ¿qué cosa? Nos eleva a Él. Entonces, ¿para qué oramos? Para que la oración nos eleva a Él. La oración nos eleva a este trono de gracia. La oración nos eleva a este ser, a esta entidad de benevolencia que está desesperado en quererte dar y dar y dar y dar. Para eso se ora. ¿Qué se debe decir? Vimos ahorita palabras de verdad, palabras honestas. ¿Y cómo orar? Déjenme les pongo este ejemplo. Cuando durante mucho tiempo, como muchos matrimonios, estábamos pasando mi esposa y yo por una situación pues complicada, no concordábamos en algo, ¿no? Entonces yo me ponía a orar y le decía, Señor Dios Todopoderoso, por favor, muéstrale a mi esposa lo que ella debe hacer, porque, Señor, yo soy el sacerdote del hogar. Muéstrale y transfórmale el corazón para que vea el camino, la verdad. O sea, yo bien así. No sé si les ha tocado escuchar esas oraciones. Le digo, con todo respeto y amor, ¿no? Sin ofender a quien tal vez esté viendo esto. Yo oraba y el problema seguía. Y yo, Señor, pero yo soy el sacerdote del hogar y te lo estoy pidiendo. Y ojo, varones, esposos. La sierva del Señor en el hogar cristiano, a las esposas, ¿saben cómo se refiere a ellas? Las reinas del hogar. A los hijos y a las hijas se refiere a los príncipes y a las princesas. Y a los esposos, ¿saben cómo? No les dice reyes, les dice sacerdotes. Porque el rey del hogar es ¿quién? Cristo. Y pónganse a estudiar cuál era el rol de un rey y una reina en la Biblia. Y cuál era el rol de un sacerdote en la Biblia. Y vamos a darnos cuenta que la función y la dinámica de nuestro hogar puede cambiar completamente. Entonces, siguiendo, eso fue un paréntesis. Yo orando hasta que me cansé. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Ya estuvo. Literalmente así dije, ya. Estoy harto, estoy cansado, ya no sé qué hacer. Te entrego mi matrimonio y ahí está. Ahí está, Señor, ya no sé qué hacer. En Jesús, amén. ¿Esa fue una oración más sincera, creen ustedes, que la otra o no? No les miento, en menos de 2 días esto fue lo que pasó. Al día siguiente, Señor, aquí estoy otra vez. No mire mucho que cambió, pero ayer te la puse en tus manos Pero ¿sabes qué, Señor? Literalmente, hermanos, para honra y gloria de Dios, esto es lo que me pasó. Y no lo digo por vanagloria, sino lo digo como testimonio de que esto que estamos viendo es real. Le dije, Señor, simplemente hazme el esposo que mi señora necesita. Hazme el esposo que Jacqueline necesita. Sin saberlo, sin haber escuchado esto, ¿se están dando cuenta qué es lo que yo pedí? Yo le pedí, Señor,
ayúdame a dar, que es la naturaleza, la ley de la vida, lo que mi esposa necesita en lugar de quererla cambiar. En menos de una semana, el ambiente en mi casa cambió. Y para honra y gloria de Dios, estamos como en luna de miel. Entonces, ¿la oración tiene poder o no? Y muchas veces estamos como que, es que, ¿sabes qué? Es que, qué miedo, es que no sé qué orar. Dile eso a Dios. Es que no sé cómo empezar. Dile al Señor. Señor, aquí estoy, no sé cómo empezar, pero pues hoy me fue bien. Una vez un pastor estaba predicando y dijo que cuando iba caminando, iba rumbo a un mercadito ahí en la esquina de su casa. Y dijo que iba caminando y Señor, pues hoy me fue bien en el día, que llegó ahí al mercado, que miré un par de duraznos y que lo agarró. Y gracias Señor por estos duraznos que tú me has bendecido. Y fue y disfrutó sus duraznos y todo, teniendo literalmente platicando con Dios como si estuviera ahí. Entonces un hermano se le acercó y le dijo, pastor, eso que está haciendo está mal. Se quedó, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre molestar a Dios con eso? ¿Cómo se le ocurre? Ahora, ¿el pastor está teniendo una oración sincera? Sí. ¿Cristo quiere que estemos con Él? Sí. ¿Cristo quiere que convivamos con Él? Sí. ¿Quieren ustedes, quiero yo, estar en la presencia o regresar con este ser que nos hizo para estar llenos de gozo o no? Guillermo, tu carro es bueno, vamos a hacer la marca Toyota. Sí, es Toyota. Si se descompone tu carro, ¿a dónde sería lo ideal que lo llevaras? Al mecánico. En este caso, ¿cuál sería el mecánico ideal? El especialista en Toyota. ¿En dónde están los especialistas en Toyota? En la agencia. La agencia porque se supone que es la que hizo el carro y no hay nadie mejor para que arregle el carro más que la que lo hizo. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Qué es mejor que regresar con quien nos hizo a ti y a mí? Con Dios. Entonces, respondiendo, esta pregunta no está escrita, pero ¿por qué orar? Ya vimos a quién. ¿Para qué? Para elevarnos a su presencia. ¿Y por qué orar? Fíjense esto. La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. Y déjenme, yo les pregunto algo. ¿Quién de aquí sabe versículos de memoria? ¿Todos? Ok. ¿Saben quién les gana? El diablo. Pero ¿saben qué es lo que no hace el diablo? El diablo no ora. ¿De qué sirve saber recitar toda la Biblia si no oramos? ¿Ya estamos viendo lo que es la importancia de la oración? Porque cuando tú y yo oramos, Dios nos da a conocer la senda de la vida. Porque la oración nos eleva a Dios y en su presencia hay plenitud, hay lleno. Nos llenamos de gozo y en su diestra hay deleites para siempre. Hoy antes de venir estaba escuchando, se me fue el nombre del pastor ahorita. Estaba comentando que cuando empezó lo del COVID, él invitó, obviamente todo se empezó a transmitir y medios digital, la iglesia estaba cerrada. Entonces el hermano que le tocaba predicar le dijo, venga a la iglesia, ven a mi casa y de aquí vamos a hacer la transmisión. Este hermano tenía COVID, pero en ese entonces no sabía. A los días le llama, le dijo, ¿sabe qué, pastor? Tengo COVID, esto pasó, váyase a checar. A los 2-3 días empezó con los síntomas. Se tuvo que aislar de su familia, esto que el otro. Empezó a sentirse mal y su fe y sus emociones obviamente fue una prueba para él. Entonces le habló la esposa del hermano que predicó y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Nada más para decirle que voy rumbo al hospital porque mi esposo está peor y como estuvo con usted y usted tiene síntomas, pues para que esté al tanto, que esté al pendiente. Entonces el pastor dijo, si estoy sintiendo lo mismo que él, sigue para mí ir al hospital. Entonces
cosas de las que él había hecho, estaba orando y se puso a leer mucho, a leer mucho la Biblia. Y él, por alguna razón, se enfocó mucho en que todo lo que hacía Jesús, él siempre iba y predicaba, él siempre iba. Y un versículo, cuando este temor y este miedo lo empezó a bombardear, él dijo, el Espíritu Santo me trajo un versículo a la mente. El versículo dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces dice, el Espíritu Santo me impresionó de tal forma que dijo, ¿sabes qué? Todavía puedo respirar. Y mientras respire, voy a alabar a Jehová. Se levantó, empezó a caminar y lo empezó a alabar. Señor, te alabo por esto. Gracias, Señor, porque a pesar que tengo esto, tengo un techo y estoy en mi casa. Gracias porque sé que todo lo empezó a alabar. Vamos a ver un poco de esto más adelante, cómo esto trae beneficios. Alabar. Y no pasó mayores. Cuando él empezó a alabar a Dios y empezó a orar, sintió la plenitud del gozo. Dios le empezó a mostrar nuevamente las sendas de vida y tuvo deleites para siempre. Solamente hoy hemos mencionado 2 testimonios muy vagamente de muchos que hay. La próxima semana vamos a ver cómo orar y qué orar. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Así que no sé si terminamos con una oración para terminar. Valga la redundancia. ¿Sí? Vamos a orar. Amante Padre, Señor, gracias porque tú eres un ser indescriptible. Gracias, Señor, porque tú eres un ser a quien podemos dirigirnos hacia ti de una forma tan sencilla como es esto. Como decir, Señor, aquí estamos y te estamos buscando. Gracias, Señor, porque cual sea que fuera el problema por el cual estamos pasando, cuando nos dirigimos hacia ti, Señor, tú nos llenas de gozo. Por eso en tu palabra tú nos prometiste que mi paz os dejo y tú nos das la paz, pero no como el mundo la da. Mientras el mundo nos dice que nos enfoquemos en nosotros mismos, que miramos el centro, Señor, la respuesta siempre es la misma y es enfocarnos en ti, nuestro Hacedor. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara, porque tu palabra es viva y eficaz y porque tú nos amas. Gracias por dejarnos estas indicaciones y porque tú estás desesperado por querernos bendecir y querernos dar más bendiciones. Sigue estando con nosotros, bendice el resto de esta noche, las actividades que hemos de hacer, los alimentos que se han de tomar. Señor, que la honra y la gloria sea para ti por siempre, Señor. Gracias porque tú nos dejas estar desde este momento en adelante contigo por la eternidad, viviendo en tus deleites llenos de gozo. Que la honra y la gloria sea para ti, que esto sea nuestra realidad. En Jesús. Amén.